también hay otros detalles que les recomiendo a ustedes que tengan mucho cuidado también con el agua que utilizan en sus hogares para lo que es el aseo, tanto para el baño como para los trastos. Eh, Siempre es importante que ustedes mantengan limpios la tubería eh, y lo que es el- los depósitos del cubo del agua, como dicen, y lo que viene siendo el aljibe, como se dice aquí en México. Eh, por lo menos cada 3 meses o cada 6 meses hay que darles una lavada, una limpiada y mantener clorado. Igual los tinacos y que sean preferentemente de plástico. Les recomiendo a ustedes que no sean de asbesto porque siempre va a causarles una mayor proliferación de bacterias o de lamas, eh, lo cual les va a estar pues transmitiendo más infecciones a ustedes y enfermedades. Los trastes también traten de lavarlos, pero no tomar de los trastes inmediatamente después de haberlos lavado, sino hasta que estén bien secos y enjuaguen siempre de que laven las frutas y las verduras o el pescado cuando cocinen o el pollo. eh, Lávenlo, pero después enjuáguenlo con agua para beber, ¿sí? Eh, Eso, el agua potable, pues siempre le va a quitar un poco más las bacterias que le queda del agua que viene muchas veces ya muy sucia y que muchas veces se utiliza incluso para hacer brujería a niveles masivos también, estar quimicando o ensuciando el agua que consumimos tanto para el baño, para nuestros trastos o la cocina, o también lo que es el para beber, ¿sí? Eh, Tenga mucho cuidado entonces con el agua y también tenga mucho cuidado con no tener objetos demasiado grandes en las cocinas por los niños principalmente, como lo son los cuchillos de tipo carnicero y todo lo que son pues lo que son tenedores o que sean muy grandes y muy filosos como para la carne. Traten también de evitarlos. Siempre basta con tener un cuchillo pequeño para hacer cortes y sin tanto filo, ¿sí? Principalmente por los niños y también porque pueden ser utilizados ustedes por frecuencias HARP manipulados o por neurociencia para autosuicidarse o para asesinar a alguno de sus familiares en alguna discusión, ¿sí? Eh, Eso también se los prevengo y se los recomiendo que tengan mucho cuidado. Y no olviden, como siempre les he recomendado, el libro Levítico, obedecerlo lo más que puedan, evitar las mezclas oscuras y que puedan contener sangres o materia fecal en la comida o en los dulces para los niños, los hielos que puedan contener también droga o mezclas de cocaína, los medicamentos y los cosméticos. Y pues es preferible no utilizar todo eso y tener lo más básico para que no causen envidias y si les roban, que ustedes tampoco sientan que le robaron algo muy valioso, ¿no? Es mejor que ustedes tengan cosas muy sencillas y con eso es suficiente en el caso de la ropa o los muebles o un inmueble o una casa o un auto que sean muy sencillos y eh, en el caso de, de las mujeres, pues yo les recomiendo siempre pues no tener tantos cosméticos ni tanta comida inmunda
medicamentos, ni vestirse de ropa sexy, y no tener tanto sexo, especialmente pecaminoso. Simplemente nada más el sexo normal, que es el coito entre hombre y mujer para tener hijos, ¿no? Cuando se necesita tener hijos. Seguir teniendo sexo muchas veces es pecado, esa es la realidad, es la fornicación y o la lujuria, ¿no? Hay demonios de lujuria, como para los que estudian la demonología, y hay demonios también de vanidad, hay demonios también de gula o de pereza, y hay demonios de la ira. Entonces, entre ustedes tengan menos objetos que les pueda causar todo este tipo de sentimiento, obviamente lo más probable es que ustedes no vayan a quedar nunca posesos, ¿no? Pero sí los pueden estar manipulando con frecuencias del HARP o de las antenas, como les he comentado, prácticamente desde hace 2 siglos que existe esta tecnología secreta, nacida principalmente en la Torre Eiffel, en París, en Francia, desde Faraday y después Nikola Tesla, ¿no? Y más tarde Alexander Popov y la Unión Soviética, ¿no? Eh, Todo esto después pasó, como les he dicho, pues a todos los países en el mundo, y les puede causar también accidentes, suicidios, enfermedades, destrucciones de sus órganos internos, manipulaciones de los animales y del clima, y todo para hacer pecar a la gente y sacar mucho dinero los grandes y poderosos industriales, ¿no? Al igual que la comida chatarra o industrializada del famosísimo grupo Bilderberg, del cual ahorita ya todos somos conscientes, y no hay necesidad de matar a judíos o no judíos que son dueños de ese tipo de empresas demoníacas o de brujas. Simplemente pues no se les consumen sus productos y sus bancos, y no se compran créditos llenos de muchos intereses, y se come solamente lo más básico, como el pollo, el pescado, las verduras, las frutas, el pan, lácteos bien hervidos, por si tienen mezclas de semen, y nada oscuro ni carne molida que pueda contener animales inmundos o carne humana o sangre humana, ¿no? Y no se tiene sexo más que para tener hijos, y eh, la idolatría también pues no la practiquen, ¿no? Simplemente hagan su oración a Dios como el Mesías nos enseñó, y con el Padre Nuestro, y punto y se acabó, hasta ahí, ¿no? Ninguna otra oración yo les recomiendo que la practiquen, ni a los santos, ni a las vírgenes, ni a los ángeles o arcángeles o niños milagrosos o animales milagrosos o la Ouija, el tarot y las cartas o eh, todo ese tipo de juegos y artes de adivinación, ¿no? Eh, Espero que a algunos les sirvan estos consejos cristianos que yo les doy, o estos mensajes, y los pongan en práctica y ustedes comprueben que eh, es mucho mejor seguir ese tipo de mandamientos que están en el Torá de los judíos o en el Levítico de los cristianos, y algunos mandamientos en el Corán de los musulmanes, ¿no? Eh, lo que también es importante es que ustedes eh, tengan siempre en cuenta que el dinero de todos esos industriales obviamente se va a muy pocos, y el resto no somos más que esclavos, simplemente, ¿no? Y además van a tratarlos de hacer pecar una y otra vez a ustedes hasta condenar sus almas al infierno, esa es la realidad. En cuanto a la música, como yo les he comentado, hay
muchos mitos sobre el rock, sobre el blues, sobre el jazz o sobre el funk, el grunge, el metal. Eh, es cierto que son ritmos rápidos o fuertes, pero no por eso los van a hacer pecar ustedes. Yo tengo toda mi vida escuchando ese tipo de música y no siento absolutamente que me hagan pecar. Y lo único que sí, tengan mucho cuidado con, como les he dicho, con las letras, que no vaya a ser mentiras, eh, y que los hagan pecar con mentiras, ¿no? Eh, o que hablen en contra de Dios, ¿sí? Eh, o de también en contra del Mesías. Como ya les he comentado, Metallica tiene una o dos canciones que habla una en contra de Dios, le dice el Dios que falló, James Hetfield, es su problema, y otra que escribieron también cuando eran jóvenes, que era eh, que se llama El Mesías Leproso, y hablan en contra de Jesús. También es su problema haber escrito esas canciones, pero las simples ritmos y música o guitarras pues no los van a hacer pecar a ustedes, ¿no? Son buenos músicos, pero a veces cometen ese tipo de, pues, de errores, muchos escritores, ¿no? Hablar en contra de Dios, ese es su problema. Eh, o algunos que hablan en contra de la iglesia, todavía hablar en contra de la iglesia lo podemos entender porque la iglesia ha cometido unas atrocidades tremendas, eso es totalmente cierto. Y incluso los sacerdotes y las monjas resultan ser muchas veces asesinos de niños, traficantes de niños, pedófilos, resultan ser también caníbales, vampiristas, y mezclan siempre los animales inmundos en la comida, como Dios lo prohíbe, y ellos saben a la perfección y comprenden la palabra de Dios, son expertos en todo ese tipo de escritura que está en la Biblia, más sin embargo lo hacen todos los días y están llenos de idolatría, y saben que todo eso está prohibido ante Jehová o ante Yahvé. Eh, y saben que Jesús no practicó nada de eso, el Mesías, es una farsa. Obviamente Jesús nunca estuvo, como les he comentado, alabando pues, a su madre o a las vírgenes o a los profetas o a los santos o a los ángeles, ¿no? Él simplemente nos enseñó el Padre Nuestro, punto y se acabó, y quería que obedecieran a su Padre, como él decía, y que perdonaran todo, ¿no? Entonces, obedezcan todo lo más que puedan del libro levítico, del Torah. Tengan mucho cuidado con las mezclas en la comida, en los cosméticos. eh, no tengan una sexualidad constante. Tengan cuidado con las frecuencias del HARP y las manipulaciones mentales y corporales en los animales y personas que los pueden engañar a ustedes para hacerlos pecar y mentir, o incluso matar y robar a la gente. Tengan cuidado que el dinero que les pagan en las empresas sea un dinero verdadero de esa persona, venida de esa empresa, o una empresa que más o menos cumpla los mandamientos de Dios, las cuales son muy pocas, y que no sea un dinero que venga de la mafia, ¿sí? O que venga del tráfico de personas o de la prostitución, de la pornografía, de las drogas o de las armas, eh, de los asesinatos, robos, eh, o de las sectas satánicas, que son miles y miles ahora en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Incluso en Rusia también, que practican siempre todo lo que prohíbe el libro levítico precisamente. Pero yo les recomiendo que no caigan en el error de asesinar pecadores como muchos judíos. Simplemente ustedes no lo hagan como lo hizo Jesús, punto y se acabó. No lo consuman, no lo compren, no lo practiquen, y con eso es más que suficiente, ¿no? Si no, van a cometer ustedes el error una y otra vez de estar peque y nunca van a acabar, ¿sí? Recuerden que todos hemos cometido algún pecado, sea en la niñez, en la adolescencia o en la vida adulta, ¿no?
Es lo mejor que a mí me parece ese tipo de técnica. Eh, También les recomiendo otro tipo de música que les puede ayudar. A mí me ayudó a escuchar música ambiental en los momentos más tensos de mi vida, con más estrés. Y también les recomiendo un grupo como es el Andreas Vollenweider, que es una persona eh, pues bastante virtuoso, que yo le recomiendo, que hace muy buena música, especialmente en dos álbums, uno que se llama Down to the Moon o Debajo de la Luna y el otro que se llama La Caverna Mágica. Y esos dos álbumes se los recomiendo, yo los escucho desde niño. Son mezclas de jazz con un poco de, eh, pues se le podría decir, instrumental, un poco parecido a lo que escribía o escribe Yanni también. Y pues es una música muy bonita, ambiental, que prácticamente no tiene letras, ¿sí? Y pues lo mismo les puedo recomendar Dead Can Dance, que son cantos celtas con una música y con unos instrumentos muy, muy antiguos, muy original. Dead Can Dance. Eh, Sigan activos Dead Can Dance también. Y también otro eh, compositor que les puedo recomendar de música ambiental, pues como ya les he dicho, es Peter Gabriel con su álbum Passion, de la música de la película eh, de la última tentación de Cristo. Y lo recomiendo que lo escuchen, ojalá que les guste. Y Enigma también es otro grupo de música ambiental o hay mucha música ambiental de grupos que no son muy conocidos, pero yo les recomiendo estos, que los puedan encontrar en cualquier parte, ¿sí? En cualquier disquera prácticamente. Eh, pues hay música también hindú muy bueno, hay música árabe también muy buena, hay música pues judía también, o que es muy parecido a la música árabe. Y es música que viene de la Mesopotamia y también o del Medio Oriente. Y la música asiática también es muy bonita. O sea, para los que conocen algo de la música asiática y de la India o de la Mesopotamia o lo que era la Mesopotamia, pues también es música muy antigua que les va a transportar como a otros tiempos, que pues es muy recomendable, ¿no? Eh, Tratar de encontrar música pues lo más original que se pueda, sin tantos arreglos y sin tantos sintetizadores, bien ejecutada, de ese tipo de eh, países, y también ese tipo de eh, como ritmos que son antiguos, ¿no? Eh, Desde tiempos antiguos había música rápida y música lenta, música fuerte y música suave, ¿no? Y alababa a cada quien a sus dioses, ¿no? Con ese tipo de música, incluyendo a Yahvé o a Jehová, para los semitas, ¿no? O lo que fueron los hebreos después, y ahora los judíos. Entonces la música prácticamente se ha ido mezclando desde tiempos antiguos y han surgido nuevos géneros, después con los latinos también, o aquí con los indígenas se mezcló también mucha música y muchos ritmos, incluyendo como el mariachi. Ustedes lo saben que fue una mezcla de la música de la polka con lo que fue eh, también después aquí lo arreglaron eh, un poco con algunos ritmos eh, de los indígenas. Y
pues son mezclas también, al fin y al cabo, ¿no? Todo eso vino de Europa, la mezcla de la polka con los ritmos de los indígenas, y surgió pues incluso el mariachi con eso, ¿no? Como bien lo sabemos muchos, traído por Maximiliano principalmente. Y pues es muy interesante la historia de la música. Se mete siempre, ustedes se van a meter a la historia también y van a empezar a relacionar especialmente con libros de historia antigua, eh, como la Biblia o el Popol Vuh o el libro de los muertos de Egipto. O sea, hay mucha historia, ¿no? Que nos habla del mundo espiritual de cada religión y sus dioses. Y pues yo le recomiendo más a Jehová o a Yahvé, porque pues no hay como les he dicho, no hay un Dios que hable tan claro y que explique sus mandamientos tan claro y que además nos conste o seamos testigos de él, muchos de nosotros, y también de su Mesías, tal como lo prometió y lo cumplió, que fue Yeshua o Jesús, ¿no? Eh, por otro lado, también la música, traten de grabarla primeramente, si ustedes la, la ejecutan y les gusta también el arte de la música, traten de grabarla primeramente en audios y en lugares bien sonorizados, como un estudio sencillo, como yo les he dicho, que no hay necesidad de tener un estudio de muchos millones y millones de dólares o de pesos incluso, simplemente tener lo más básico como un servidor y van a lograr buenos audios sin necesidad de gastar una fortuna. Eh, Simplemente yo les aconsejo que tengan lo más básico, pero que tengan buen sonido. Por ejemplo, como la Pearl que ustedes ven en algunos de mis solos de batería, que están en YouTube o en Facebook, y ahí no está ecualizado el sonido, simplemente es el sonido del mismo celular con el que ustedes ahorita me están viendo, o teléfono móvil, que es un Nokia N8, y es el micrófono ambiental, y con eso ustedes van a comprobar que el lugar tenga buena acústica para grabar, sin necesidad de estar ecualizando demasiado y metiendo efectos y compuertas. Eh, si la fuente sonora está bien ecualizada y bien sonorizada y está bien afinada, obviamente ustedes van a utilizar lo menos posible la consola a la hora de mezclar sus audios y lo menos posible los ecualizadores para no filtrar demasiado el sonido y que quede después un sonido demasiado pobre, ¿sí? O unas señales demasiado bajas. Pero al final de cuentas los ecualizadores no son otra cosa más que filtros de frecuencias, ¿sí? Eh, los micrófonos, pues yo, como les digo, no les recomiendo que precisamente y necesariamente tengan que comprar de lo más caro y lo más selecto, simplemente unos Shure, desde la línea PG ya encuentran ustedes unas buenas respuestas y eh, igualmente una batería Forum, por ejemplo, para aquellos que la conocieron y la compraron antes de que la quitaran, pues era más que suficiente, aunque no fuera madera, sino simplemente la corteza de la madera, o lo que es el shell, y tienen ya bastante buen sonido. Yo lo he comprobado y se los demuestro con los solos de batería que ven por ahí en mis videos y se escucha ya bastante bien. Los platillos, pues como les he dicho, son unos Pies. Uno es un Thin Crash de 18 pulgadas de la serie 2000 de Pies, que ya también la quitaron, que eran muy buenos. Esperemos que las vuelvan a sacar. Y el otro es un Dixie, es un Ride de 22 pulgadas. Thin Crash también, Ride Thin Crash de 22 pulgadas de Pies, de la serie Dixie, que ya desapareció también desde hace muchos años. Y el otro Crash en la derecha
de la batería es un Heavy Crash de 18 pulgadas de la serie 2002 y los hi-hats o los contratiempos son unos 2002 15 pulgadas Sound Edge y un China Truth de 18 pulgadas, simplemente China, no el Wild China, como les he explicado. A mí me parece ya demasiado agresivo ese sonido o ese China. Y con eso ustedes, como escuchan, no tengo ni siquiera la necesidad de ecualizar demasiado esos solos de batería que ustedes ven en mis videos. ¿Sí? No hay ecualización ahí, está el sonido virgen y se escucha tal cual la batería y los platillos para que no haya engaños también con el sonido. Y después ustedes estén gastando demasiado dinero en unas baterías exageradamente caras. Esta batería que yo la adquirí por ahí del 2010 me costó alrededor de lo que es ahora 300 o 400 dólares. Pero en el 2010 obviamente el dólar estaba por ahí de unos 12, 13 pesos y a mí me costó en pesos mexicanos algo así como 10,000 pesos y fue pues, bastante económica la batería y con muy buen sonido, como ustedes lo pueden escuchar, sin necesidad de ecualizar y sin necesidad de meter efectos y compuertas. ¿Sí? También las guitarras, lo mismo, les he recomendado. Yo he hecho covers, por ejemplo, de Metallica, de Call of Cthulhu, con una Ibanez 370 o con una Epiphone estándar que ya trae buenas pastillas de fierro para tener mucho sustain y muchos graves. Y una Epiphone ya Les Paul estándar pues les va a dar muy parecido ya el sonido a una Gibson que es exageradamente cara, ¿no? Les Paul estándar también. Y son la misma fábrica, como ustedes saben, o muchos de ustedes saben, ¿no? Los mismos fabricantes los que hacían Epiphone y los primeros, y después vinieron a hacer la Gibson, prácticamente con los mismos elementos, nada más con mejores herrajes muchas veces, un poco de mejores pastillas, pero es casi lo mismo. Sin embargo, el precio es muy, muy diferente, obviamente, ¿no? Una Les Paul a mí me costó 5,000 pesos de la Epiphone y una Gibson Les Paul estándar pues les va a costar a ustedes 50,000 pesos. Entonces es mucho la diferencia, ¿no? Igualmente una Ibanez 370 a mí me costó 3,500 pesos y vamos a decir, una Washburn o una Jackson o una Fender Stratocaster con 24 trastes y Flow Rose les va a costar a ustedes pues bastante más caro, ¿no? Les va a costar a ustedes alrededor de 15,000 pesos, 20,000 pesos. Igualmente en un bajo, no es lo mismo un DIN con buena madera, made in Corea, y con unas pastillas EMG, como el que ven ustedes en mis covers, en mis videos, que ya es un buen bajo con buen sonido, que un Fender, ¿no? Les va a costar también 20,000 pesos ahorita con un dólar a 18 pesos por dólar, ¿no? O 20 pesos por dólar. En fin, hay muchas maneras que yo les puedo recomendar. Igualmente cuando utilicen el equipo que ustedes elijan para grabar sus audios, tomen en cuenta que tenga lo más análogo que se pueda y con bulbos, si es posible, sus equipos, tanto ecualizadores como consolas y compresores o compuertas. Incluso los efectos de las consolas antiguas de los 70s y 80s. En mi caso es una Tascam 520, la que se ve por ahí en mi Facebook. Y la recomiendo mucho porque tiene unos graves y unos cortes de frecuencia y dobles botones en los ecualizadores y en los gains y en los efectos, ¿sí? Botones dobles, uno abajo, uno arriba, entonces ustedes controlan con el de abajo y manipulan con el de arriba un poco, pero sin llegar obviamente a los excesos, lo menos que se pueda, tanto en efectos en la consola como en los ecualizadores y sus gain, ¿sí?
Igualmente los paneles yo les recomiendo que no los lleven al máximo. Paneen siempre eh, eh, algo centrado, aunque sea una batería. No se vayan hasta la orilla de los paneos porque van a perder señal, aunque sea el tom de piso o el tom más pequeño en la batería, o los overs o el hi-hat, ¿sí? Y ustedes saben, pues siempre se ecualiza igual una batería, generalmente el bombo y la tarola casi al centro, un poco más repartido a la izquierda y a la derecha, pero casi al centro. Y después los toms, obviamente, eh, como si estuvieran viendo al baterista de frente. Y el tom uno 2 3 4 5 los que traigan. Eh, pero sin llegar a los excesos. Ustedes pueden planear más o menos hasta aquí y hasta aquí para los toms, pero nunca hasta acá o hasta acá, porque si hacen eso van a perder también mucha señal en los toms que están hasta acá y hasta acá, ¿sí? Se van a escuchar más, menos, ¿sí? En los toms pequeños, como son un 8 o un 5 pulgadas o un 10, obviamente también yo les recomiendo muchas veces ni siquiera microfonien, no los microfonien muchas veces, ¿sí? No pongan micrófonos en esos toms porque en un estudio se van a meter muy bien sin necesidad de microfonearlos con los overs y eh, con los micrófonos que tengan en un tom de 12 o de 13 o de 14, de 15, de 16, de 18 o de 20 pulgadas, o incluso un tímpane de 29 o de 26 pulgadas o de 31 pulgadas, ¿no? Si ustedes tienen varios micrófonos en una batería, los toms pequeños generalmente por el sonido que tienen, que es muy agudo y que es difícil de ecualizar, igual que una tarola demasiado aguda o demasiado ruidosa, eh, eh, van a tener muchos problemas para ecualizarla y al final de cuentas casi no la van a ecualizar y casi no le van a poder ni siquiera subir al canal de ese o al micrófono de ese tambor, ¿sí? Y eh, lo van a terminar sacando muchas veces por los overs. Entonces no hay necesidad muchas veces que gasten demasiado ustedes en muchos micrófonos, cuando en realidad casi siempre van a estar ustedes utilizando pocos micrófonos, a lo mucho 8, tal vez, ¿no? En 8 canales ya generalmente cualquier batería ustedes la van a poder grabar, aunque tengan pues 10 piezas, ¿no? Eh, en el caso de los hi-hats y de la tarola, sí les recomiendo que utilicen la línea FM de Shure, que son los 57 famosos, que son una maravilla. Y en lo que son overs, ustedes los pueden tomar con unos PG81, quedan bien. Nada más no abusen de los agudos y metan poquitos graves y bajen los medios hasta la mitad, y los agudos póngalos generalmente también hasta la mitad o a lo mucho 3/4, y los graves solamente 1/4 tal vez, ¿sí? Igualmente en los amplificadores de sus guitarras y el bajo les recomiendo, o en esos ecualizadores en el bajo o en la guitarra, les recomiendo también que solamente utilicen 1/4 de graves y la mitad de medios y tal vez 3/4 de agudos, ¿sí? Con eso van a ecualizar casi siempre bien cualquier equipo, sea una guitarra, un bajo, o el amplificador de una guitarra, o un bajo, o una pedalera, ya sea de bulbo o de condensador. Eh, Igualmente en la consola lo mismo. No abusen tampoco demasiado de los graves, ni tampoco de los medios.
Generalmente con un cuarto o con la mitad de los medios es suficiente, y con un cuarto de graves es suficiente, y con aproximadamente de la mitad o tres cuartos de agudos es suficiente para que no quede su grabación así, con demasiados agudos y sea molesto al oído. Ustedes comparen el sonido que tenían las grabaciones de los 60, de los 70, incluso en los 80 y 90 por el equipo y la cinta análoga, como es el ADAT, o los cintos de 3, de media pulgada, de 1 pulgada o de 2 pulgadas, y pues van a escuchar un sonido bonito que no les molesta tanto al oído y muy claro, porque tenían mucha información y aplicaban no mucho ecualizador, ni muchas compuertas y efectos, ¿sí? Eso es el error que yo les encuentro muchas veces ahora a los en vivos o los álbums en estudio, que les están metiendo demasiados agudos, demasiados efectos y demasiadas compuertas y demasiados ecualizadores, y los equipos ya no son de bulbo, son de condensador, y generalmente ya solamente grabados en digital, ya no graban con la cinta, que es muy buena aunque sea ADAT. En el ADAT les recomiendo, no se les olvide, si ustedes tienen un ADAT, formateen siempre en 16 bits en análogo, no en 20 bits en digital, porque el digital, recuerden que es la grabación en partes, y el análogo es continuo, ¿sí? Entonces les va a quedar mejor la señal aunque sean 16 bits en vez de 20 bits, porque es análogo, ¿sí? Porque es continuo la grabación, no en partes. Pásenlo después por la interfase a su PC y van a ver que el resultado, como yo lo hago, con una consola análoga y con sus cortes de frecuencia y sus dobles botones, como se hacía antes en los 70s y 80s, como es en el caso de esta Tascam 520 con 20 canales y 8 para subgrupos, es más que suficiente generalmente. Y utilicen en sus tomas también, cuando graben una guitarra o un bajo, 2 o 3 micros, y pónganles alrededor también alguna sábana, alguna cobija, para que no se vicie demasiado con el room que tenga en su lugar, aunque sea un buen room o un buen damping, que esté bien sonorizado. De todas maneras, traten de aislar un poquito más para que no se vaya demasiado el sonido, y alrededor pongan al menos un poco de cobijas gruesas de los micrófonos. Pongan sus micrófonos no muy lejos del amplificador de guitarra, por lo menos pues algunos entre 10 centímetros y 30 centímetros de lo que es el amplificador, y utilicen 3 tipos de micrófonos, uno que sea omnidireccional, otro bidireccional, y uno que sea de condensador, el otro que sea dinámico, y uno que sea grueso y otro delgado, y van a tener siempre mucho más manera de manipular y mezclar su sonido si utilizan 2 o 3 micrófonos en una toma para grabar una guitarra, en un amplificador o un bajo, ¿sí? O un teclado o un piano, ¿sí? Hagan esas pruebas y pueden mezclar, por ejemplo, el 52 con el 57 y o tal vez un 56 de Shure, o incluso el 58 para voz, y van a tener siempre mucho mejores resultados en una toma para grabar una guitarra o un bajo del amplificador. Los amplificadores, obviamente, yo les recomiendo mucho más los de bulbo porque tienen mucho más señal y se escucha mucho más claro que los de condensador, pero pues es cuestión de cada quien, ¿no? Y no es necesario gastar tanto en ese tipo de amplificadores. Basta, por ejemplo, con un Marshall de 100 volts o el mediano con unas de 10 pulgadas, y ecualizar un poquito más con más graves y tomar el sonido para grabarlo con unos micrófonos más gruesos como el 52,
y ustedes se van a ahorrar el gasto de lo que es comprar un Marshall de 200 watts, que son los más usados, con unas 15 o con unas bocinas de 12 pulgadas. ¿Sí? A veces es muy, muy costoso para algunos de nosotros. Y también para tomar el bajo, igualmente yo con un Behringer Buguera, por ejemplo, logro muy buenos sonidos con un par de dieces en el gabinete, pero el coco o el cerebro de bulbo, ¿sí? Eh, el ecualizador, yo le recomiendo un Morris, por ejemplo, de 32 bandas, especialmente para los bajos y para el bombo y la tarola o algunos metales, trompetas, eh, y tal vez para una guitarra también, eh, especialmente una guitarra eléctrica, y igualmente eh, pues evítense gastar demasiado en un equipo que sí suena muy bien, como un Ampeg o un Harky System, eh, con sus ecualizadores y sus gabinetes muy bonitos, pero pues cuánto cuesta, ¿no? Y después cuando hay una descompostura, cuánto les va a costar la reparación también. Esos son los consejos que yo les puedo dar. En una compuerta ustedes pueden probar una Behringer de bulbo, que les va a dar un buen resultado también, una compuerta análoga. Y después en el digital también pongan un poquito de compuerta, pero sin llegar a los excesos. Y traten de no utilizar los efectos, porque es un problema después para las ecualizaciones. Se va a escuchar después demasiado brilloso, tal vez sus audios, y cuando sea eh, eh, pues cuando sean guitarras eléctricas molestan después, es mucho más molesto el sonido. ¿Sí? Eh, igualmente lo que también les puedo recomendar es, como les vuelvo a comentar, que siempre tomen antes de grabar con un equipo profesional su audio, siempre tómenlo con un micrófono ambiental o una simple cámara digital, para ver el room que tienen o para ver el sonido que tienen en el lugar, y para escuchar sin ecualizar su batería o su guitarra o su bajo o su piano o sus metales en el lugar donde lo van a grabar o en el estudio donde lo van a grabar. Primero tomen el audio con una cámara de mano, con un teléfono móvil o celular, como lo ven en mis videos, en los solos de batería y en mis covers, y escuchen que ya se escucha bien ahí porque está bien sonorizado, está bien afinado el instrumento y está bien también pues, ecualizado de manera natural. ¿Sí? Igualmente cuando afinen, como les he dicho, las baterías simplemente no tensen demasiado los parches de los toms, tanto el superior como el superior un poquito más del inferior, pero no los tensen demasiado. ¿Sí? Utilicen casi siempre remo, yo les recomiendo más remo o Corelo, aquí en México ha salido muy bueno Corelo también, especialmente los hidráulicos de doble capa, y el Evans es bueno, pero pues a mí en lo general me falta un poco de graves, igual el Aquarium, son parches más de un plástico más duro, que sí les va a durar mucho, pero cuando quieren ustedes sacar graves, pues no les va a dar muchos graves, y mucha resonancia no tienen, y si quieren ustedes obtener en una batería un sonido más, lo que viene siendo sin tantos brillos en sus tambores, pues utilicen los parches blancos, que son también hidráulicos o rugosos, y en el bombo yo les recomiendo mucho el Power Stroke 3. Yo no he encontrado mejor parche para el bombo que ese. Te da unos graves muy, muy, muy buenos y muy claro el sonido. Todos los que son clean o transparentes es la ventaja, aunque sean hidráulicos tienen un sonido muy, muy claro y con muy buenos graves. Pero si ustedes prefieren unos sonidos más oscuros o más opacos en la batería, en sus toms, pues utilicen los parches blancos, hidráulicos también.
Y los pedales de la batería, pues yo en Pearl les recomiendo el Eliminator, es muy buen pedal. Y traten de no tocar muy sentados en el banco, muy bajo el banco de la batería, sino que les permita tocar un poco altos. eh, Siempre observen que sus piernas hagan un ángulo así, ¿sí? Aquí está la rodilla y aquí está el pie tocando en el pedal, y que quede su pierna, la parte de aquí, que quede recta cuando se sienten a tocar en una batería, para que no estén demasiado abajo, y por lo mismo estén siempre jorobados. Eso es muy cansado tocar, les puede traer enfermedades en la columna después de varios años de tocar así. Ha habido muchos bateristas que se han enfermado de la columna, e incluso guitarristas también, por tocar jorobados. Y también no utilicen nunca audífonos cuando estén tocando, de los que se introducen en el oído, porque les va a acabar el oído, ¿sí? Utilicen los audífonos ya sea cerrados o ya sean los normales, como para los de una PC, ¿sí? Eh, pero que estén por fuera, porque los que van por dentro les van a acabar los oídos y los van a infectar, también los pueden infectar sus oídos, y causarles daños irreversibles a sus oídos, ¿sí? Cuando estén tocando, también traten de tener en su estudio de grabación o en el lugar de ensayo alfombra abajo, como ven en el estudio donde estoy haciendo el solo de batería, o los muros que no estén tan eh, que no estén tan sordos. A mí no me gusta eso, que haya buen eco, siempre y cuando sea grande el lugar. Por lo menos como el room que ven donde estoy haciendo el solo de batería, tengo casi 6 metros de ancho por casi 9 de largo y 5 de alto, arriba con madera, y los muros de adobe, que es algo así como lodo mezclado con lo que es paja, y sin ningún tipo de recubrimiento, en los ladrillos totalmente vírgenes, para que absorban un poco el sonido, pero que también den un poquito de brillo, y que se escuche el muro, ¿sí? Principalmente para las baterías. Eso es muy bueno, que haya un buen clic en las baterías y haya buenos graves, y que no haya muchos agudos o demasiados ecos, pero que se haya un poquito de eco. Eh, Calcúlenlo el damping ustedes, y traten de hacer eso, y tengan ese tipo de eh, pues, recomendaciones presentes todo el tiempo antes de hacer una grabación profesional. Eh, no se necesita gastar demasiado dinero, eso es un mito. Encontrar siempre un super estudio con muchísimos procesadores, y de los más costosos o digitales y novedosos, es un mito, ¿sí? Los audios se pueden hacer muy bien con equipo análogo, pasados después a la interfase y a la PC, y grabados primeramente en cinta, y van a conseguir ustedes unos excelentes audios sin necesidad de gastar demasiado. Igualmente, para los instrumentos musicales no es necesario que ustedes compren las series más caras y especiales de una marca. Ya se los he recomendado, eso es también un mito, y los resultados que hay siempre son lo mismo, ¿sí? El sonido, igual los micrófonos también. No es necesario que compren ustedes, por ejemplo, los beta de la Shure, o los PG o SM, van a tener ya excelentes respuestas. O micrófonos como Neumann, que son muy costosos, muy buenos, recogen más señal, efectivamente, pero son muy costosos, y al final, al oído, cuando ustedes graban, después de todo el proceso con puertas, ecualizadores y todo lo que son los efectos, van a escuchar casi lo mismo, ¿sí? No gasten de más, es mi consejo.
y yo no he invertido más de 200, 300 mil pesos en mi equipo, tanto para mis instrumentos musicales como para el equipo de grabación, consola, amplificadores y monitores y todo lo que es la PC y el software, que es un Sony Vegas 9, los ADAT y los ecualizadores análogos y las compuertas análogas y el rack y las mesas y los sillones y las sillas y los stands para los micros o las bases de micros, los micrófonos, los cables, platillos, la batería, las guitarras, amplificadores para guitarras y bajos, un piano de pared que ya es bueno, en fin, todo eso no me ha costado más de 200, 300 mil pesos. No es necesario que gasten ustedes millones y millones de pesos. Eso es pues para mí es una tontería y es un mito. ¿Sí? Es algo que no les va a dar demasiados mejores resultados, esa es la realidad. Mientras ustedes tengan un buen lugar, un buen damping o una buena sonorización de su sala o un buen room, como se les dice, y unos instrumentos buenos pero básicos, es suficiente. ¿Sí? Igual un equipo básico pero bueno, preferentemente análogo y de cinta y después a la PC, que es lo que es un AAD, ¿sí? En las grabaciones, o grabar en análogo, mezclar y ecualizar en análogo y al último masterizar en digital, siempre van a tener mucho mejor resultado. ¿Sí? También les recomiendo unos monitores, es importante los monitores y los audífonos que utilicen ustedes para mezclar sus audios. Traten de tener unos monitores planos, totalmente planos, que no sean monitores que les dicen en la tienda que son planos, pero a la hora de escucharlos, yo compré unos Yamaha hace unos años que ya no están tan planos y me dan muchos graves y a la hora que saco el audio y lo compruebo en un radio como este, muy sencillo, que no tiene ningún tipo de ecualizador o una grabadora de mano y pongo mi CD para escuchar el audio que grabé con mi equipo o la batería que grabé con mi equipo, pues ya me faltan a veces graves, ¿sí? En la ecualización. Y si ustedes tienen unos monitores que no son totalmente planos y realmente planos, como eran los antiguos que se utilizaban, yo tengo unos DAS de hace 20 años y son totalmente planos y ahí sí se escucha verdaderamente como se escucha o como se va a escuchar en un reproductor sin ecualizador, totalmente flat, como este, es un TEAC Nostalgia, o una grabadora de mano, o muchas veces incluso en su propio automóvil. ¿Sí? En su automóvil, chequen sus audios, obviamente parado el automóvil y apagado el motor, y también les recomiendo que no utilicen los cristales todo el tiempo arriba, esté parado o esté eh, eh, moviéndose el vehículo, ni con el aire puesto, ni el motor muchas veces encendido cuando están ustedes detenidos. Simplemente los cambios de temperatura son muy peligrosos con el aire acondicionado. Yo nunca utilizo el aire acondicionado por lo mismo, y también el consumo de gasolina se les va a elevar en el automóvil. Y mantengan siempre por lo menos 2 pulgadas o 1 pulgada abierto el cristal para que ustedes estén escuchando el exterior. En el caso de una sirena la puedan escuchar, o de un claxon. ¿Sí? Hay muchos accidentes mortales que se han producido por llevar los cristales arriba, llevar el aire acondicionado encendido y no escuchar nada en el caso de una ambulancia o un claxon hasta que ya se produce el accidente. ¿Sí? Igualmente los cambios de temperatura con el aire acondicionado, ustedes se bajan al calor, se suben al frío, pues es muy perjudicial para su salud. Los mecanismos que tiene el organismo para estar filtrando las moléculas y también el frío o los cambios de temperatura
en la nariz o en la garganta, pues no van a ser suficientes y ustedes se van a enfermar. En caso de que se enfermen por ese motivo de gripa o de infecciones respiratorias, pues traten también pues, de no bañarse durante 3 días, 5 días, especialmente donde están en lugares demasiado fríos, para que esa grasa que suda la piel sea una protección para ustedes durante los días que están con temperatura o demasiada tos, demasiado enfermos y no puedan salir de la gripa o de una infección y ustedes estén después abusando de los medicamentos y muchas veces enfermándose más todavía con los mismos medicamentos. ¿Sí? Entonces traten de curarse y de alimentarse lo más sano que se pueda y lo más natural que se pueda y van a tener siempre eh, mejores nivel de vida, ¿sí? Y mejores salud, ¿sí? Mejor también su economía porque no van a gastar tanto y no van a estar todo el tiempo endeudados y van a tener lo más básico. Como les he comentado, un reloj que simplemente les dé la hora. Yo acabo de adquirir un reloj suizo que es ya de muy buen, para mí, forma de ver las cosas, ya de muy buena calidad, sin necesidad de gastar una fortuna en un Rolex, en un Cartier. Les va a costar medio millón de pesos o 200,000 pesos para ver la hora simplemente, ¿sí? Pues hay relojes suizos como un Bulova o como un es cualquier otro que les cuesta a lo mejor 3,000 pesos o 5,000 pesos y ya es bastante buen reloj con muy buena calidad, ¿sí? Para los que les gustan los relojes digitales, pues un Casio de 1,000, de 2,000 pesos es suficiente, ¿no? Entonces, pues prácticamente eso es los consejos que yo también les puedo dar, las recomendaciones y pues espero que les sirva. No nada más la religión me interesa, o la ciencia, o la música, o la salud, o la iglesia, o la idolatría y la brujería. Son muchos los factores, ¿no? Por eso se los mezclo en estos mensajes y espero que pues, les sirva a ustedes eh, para que verdaderamente no los jodan tanto, ¿no? Especialmente los grandes y poderosos industriales, que son una bola de bandidos y de asesinos, la mayoría de ellos de egoístas, muy poco cristianos y muy poco socialistas, y envidiosos y maliciosos, y muchas veces satánicos, demoníacos a niveles industriales, ¿sí? Tengan cuidado con ellos, traten de no comprarles lo menos que se pueda y cosas muy muy básicas para no darles demasiado poder y con ese poder a ustedes mismos los vuelvan a joder y vuelvan a corromper autoridades, como lo sabemos una y otra vez, y después no hay autoridad que pueda castigar, por ejemplo, a los judíos, dueños del grupo Bilderberg, y a los alemanes con tendencias racistas y nazis, y a muchos también grandes capos de la mafia rusa o italiana, o mexicana, o china, o japonesa, ¿sí? Es igual de donde sea, o los mismos musulmanes de Dubái, que son petroleros, que no les interesa otra cosa más que ganar mucho dinero, como cualquier otro industrial de cualquier otro país y de cualquier otra religión y raza, llámese judíos o cristianos o católicos o musulmanes, budistas, hinduistas, abramistas, lo que sea, ¿sí? O mayas o aztecas, lo que sea. Entonces, traten ustedes de cooperar para no darles demasiado poder y no comprarles todo como quieren ellos y ustedes estar enfermándose una y otra vez y además endeudándolos una y otra vez a ustedes con los bancos, que también son de ellos, y enfermándolos y manipulándolos además con el HARP, con las frecuencias HARP o con la neurociencia famosa, y después asesinarlos e incluso
mezclarlos en los propios medicamentos y comida industrializada que venden esos mismos industriales, porque así de salvajes son, ¿sí? Esa es la realidad. Y mezclarlos en los medicamentos, cosméticos y en la misma comida industrializada que les venden a ustedes y a sus propios hijos y sus propios niños para hacerlos caníbales y vampiristas y estar haciendo brujería con ustedes una y otra vez. Es una realidad, no tengan duda de ellos. ¿Sí? Es una realidad, son monstruos. ¿Sí? Eh, Aunque sean judíos o musulmanes o cristianos o supuestos evangélicos o católicos. ¿Sí? La realidad es que ninguno de ellos prácticamente obedecen las leyes tal cual están en la Biblia o en el Torá o en el Corán. ¿Sí? No obedecen los mandamientos de Dios, la mayoría de ellos, esa es la realidad. ¿Sí? Son grandes industriales que no les interesa otra cosa más que el dinero. ¿Sí? La explotación laboral, corromper todas las autoridades, privatizar las empresas y pues prácticamente ser dueños del mundo, ¿sí? Y de ustedes mismos y volverlos máquinas, ¿sí? A ustedes mismos con o sin espíritu. También eso es una realidad, ¿sí? Copian toda su personalidad desde la niñez, muchas veces con sus frecuencias HARP y su neurociencia, destruyen su espíritu o lo sacan o lo cambian y se adueñan de su cuerpo. Y así tienen a millones en el mundo. ¿Sí? Eh, Son eh, peor que animales. ¿Sí? Su malicia y su frialdad y insensibilidad y su egoísmo eh, y su vanidad es impactante, monstruosa y asquerosa. ¿Sí? Eh, Espero que les ayude todos estos consejos y tengan por seguro que la gente que nos gobierna son personas monstruosas, ¿sí? Ya sean políticos, industriales, científicos y militares. ¿Sí? Entonces no les den tanto poder y no desobedezcan ustedes los mandamientos de Dios. Salven su alma. Si no lo hacen ustedes, nadie lo va a hacer por ustedes. Actúen como cristianos verdaderos, como Jesús nos puso el ejemplo. Obedezcan los mandamientos que están en el Torá y en el Levítico, pero sin matar a nadie, perdonando todo, como nos puso el ejemplo el Mesías. Y sean sencillos lo más que puedan. ¿Sí? Ayuden al prójimo como ustedes mismos y salven su alma del limbo y de los infiernos. Si ustedes no actúan por su propia alma y sus propios hijos, nadie va a actuar por ellos. Es una farsa las autoridades, ¿sí? Son autoridades desechables, ¿sí? Autoridades inservibles, que son adornos nada más, ¿sí? Ustedes analicen que jamás han quitado la pornografía, ni la comida chatarra, ni las drogas, ni los cosméticos, ni la ropa sexy, ni la prostitución. Jamás, jamás la han quitado, ¿sí? Es pura corrupción. Y si ustedes no actúan y se previenen, lo van a joder a usted, ¿sí? Incluso lo van a condenar al infierno a usted. Esa es la realidad. Eh, Ojalá que actúen como verdaderos cristianos. Vamos a escuchar el audio virgen de los videos del solo de batería que ustedes ven por ahí en mi YouTube y en mi Facebook, para que escuchen que no se necesita sobreecualizar demasiado por el buen room y un buen instrumento sin necesidad de gastar tanto. Bien, esto
Este fue tomado con el Nokia N8 que estoy utilizando para estos mensajes. No hay truco, es el audio puro y virgen del Nokia N8. Este es el audio de una cámara digital Sony en el mismo lugar que ustedes pueden encontrar en el solo de batería, en uno de mis solos de batería. Es una cámara digital de mano. Y este es el audio de un CD Sony para grabar audios. Ya ha pasado por el proceso de la cinta DAT y el equipo análogo, la consola análoga Tascam 520 y después a la interfase canal por canal y a la PC. Esta es la batería y el resultado del sonido. Y este es una grabación de hace 3 años del el tema de Call of Cthulhu de Metallica, el curso de música que tomé de casi 3 años en una escuela aquí en México, en Guadalajara, que se llama Cantares, que también fue muy económica y bastante aceptable. Y aprendí yo a tocar un poco la guitarra y el bajo y entonarme para cantar y un poco pues lo que es la teoría de la música y la historia de la música y formación de acordes y escalas,
contrapunto, fuga, formar acordes menores, mayores, etc.